Bienvenidos a nuestro programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Les acompaña desde las praderas canadienses el hermano Carlos Enrique Díaz. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por tu amor, bondad, misericordia, cuidado y protección. Gracias, Señor, por darnos todas las cosas conforme a tu voluntad, a tu sabiduría. Gracias, Señor, sobre todo por darnos la oportunidad de recibir tu Santo Espíritu, que es el Consolador, Señor, que nos enseña todas las cosas, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor Padre Celestial, te pedimos todas estas cosas no porque haya mérito en nosotros, sino convencidos de que Jesús obtuvo los méritos para que esta oración sea aceptada por ti y respondida por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios hay algunos aspectos muy interesantes que considerar. Está de moda decir que la palabra pero no se debe utilizar porque es una palabra negativa que invalida lo que se ha venido diciendo. Esto yo lo he escuchado muchas veces, que la palabra pero debe sustituirse por otra palabra que pueda presentar una idea de armonía, de continuidad en las ideas, un sentido positivo, que presente un sentido positivo y no que presente un aspecto negativo o que se invalide lo que se ha dicho anteriormente. Hay personas que proponen que la palabra pero debe sustituirse por la palabra y, por ejemplo. Esto es bien interesante en nuestra lengua española. La palabra pero es una conjunción adversativa, es decir, se utiliza para negar total o parcialmente lo que se dijo anteriormente o anular una idea que se dijo anteriormente. Eso es cierto. La palabra y es una conjunción, por otro lado, copulativa, que viene de la palabra copulación, que viene de la idea de unir dos cosas que están separadas. En este sentido, la palabra y une dos oraciones y por eso se le conoce en español como conjunción copulativa. Sin embargo, es muy interesante que en Efesios capítulo 2, Pablo presenta una conjunción copulativa con la palabra pero, invalidando una idea que se ha mencionado anteriormente, pero que convierte al final lo que se está diciendo en algo positivo. Esta tendencia, esta moda de no utilizar la palabra pero no tiene ningún sentido, al menos cuando vemos que en la propia palabra de Dios se utiliza de manera correcta la palabra pero cuando se habla de la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Vamos a leer Efesios capítulo 2 desde el versículo 1 donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces vemos que Dios puede transformar un pero en una palabra maravillosa. Yo le doy gracias a Dios por este pero en mi vida. Si no existiera el pero Dios en mi vida estaría deshecha, sin esperanza. Le doy gracias a mi Padre Celestial que hace casi 20 años, hace unos 18 años, ocurrió un pero Dios en mi vida. Fue un pero Dios que detuvo el curso de mi vida sin sentido, detuvo el curso de mi vida en pecado desenfrenado, detuvo el curso de mi vida desordenada. Y por eso le doy gracias a Dios, por ese pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que qué maravilloso poder ver cómo Dios puede transformar algo negativo en algo positivo cuando eso invalida nuestra vida de pecado. Sigue diciendo el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay varios aspectos muy importantes de los fundamentos de la teología cristiana mencionados en estos últimos versículos del capítulo, no del capítulo 2, sino en estos últimos versículos de esta primera sección del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, donde dice que por gracia somos salvos, no por obras. Esto invalida toda la época del oscurantismo, de la época medieval, donde se esperaba que la salvación se comprara con dinero, donde se esperaba que las personas pudieran salir del limbo con dinero, donde se esperaba que pudieran salir del purgatorio con dinero. Pero Pablo deja muy claro que no se puede hacer ninguna obra, ninguna penitencia puede dar un mérito delante de Dios. Solamente por gracia somos salvos. Y las obras buenas, dice aquí Pablo, están preparadas de antemano por el mismo Dios para que andemos en ellas. En otras palabras, ya Dios ha dispuesto las buenas acciones de nuestra vida a través del ministerio del Espíritu Santo, que es quien nos impulsa a nosotros, incluso antes de haber sido cristianos, a actuar correctamente. Toda buena obra, tanto de los cristianos como de los no cristianos, tiene su origen en Dios. Solamente en Dios. Porque somos hechura suya. Y el Señor ha permitido que esto ocurra por medio de la reconciliación de la cruz. Que Dios te bendiga.